Mientras en el mundo talan millones de árboles al día, hay gente, felizmente, que hace todo lo contrario. Hace 41 años, el doctor Roberto Chavarro decidió cambiar su vida de médico por la de ambientalista, jardinero y soñador, y convirtió una montaña rocosa y arcillosa que parecía tierra muerta en el paraíso. Héctor Córdoba viajó hasta Arcabuco y caminó por un bosque de esperanza. El hecho de saber que algo nuevo ha llegado. Aquí no trae, la gente pregunta, ¿y si usted trajo esos colibríes? ¿Trajo esas tángaras? ¿Trajo las pavas? No, nada. Ellos llegan porque se les ha brindado un refugio vegetal del país y un refugio de la fauna de la región. Que las mariposas, que las aves, que los mamíferos, los insectos en general, en fin, tengan aquí su vivienda. Un refugio que mide la bobadita de 290.000 metros cuadrados, el tamaño de 29 estadios de fútbol, que hace 41 años el doctor Roberto Chavarro compró para hacerle una casa a cientos de especies que hoy habitan su finca, un pedazo de tierra a 10 minutos de Arcabuco, en Boyacá. En estas tierras caminan felinos, zorros, ardillas, culebras, lagartos, batracios, conejos, zarigüeyas y vuelan más de 155 especies de aves, 137 tipos de mariposas y el inca negro, un colibrí en peligro de extinción que encontró su refugio entre pinos, robles y acacias, que llamaron el príncipe de Arcabuco. Empezó en el 82, pero no ha terminado todavía. Estamos todavía sembrando vegetación, estamos sembrando plantas en las áreas que todavía faltan. Esto tiene 29 hectáreas. En todas las 29 hectáreas hemos hecho algún tipo de actividad. Viajamos hasta el corazón de Boyacá, a la tierra de Nairo Quintana, de la papa, la ruana y la carranga, para conocer un lugar que parece un oasis, una montaña con árboles de 30 o 40 metros de alto, sembrados en su mayoría por don Roberto Chavarro, un médico anestesiólogo pensionado del Hospital San Rafael de Tunja, que un día decidió crear su propio bosque, que bautizó como Rojitama. Como anestesiólogo trabajamos desde el 76 hasta el año 2002 en Tunja, en el San Rafael. Y realmente pues la venida a Boyacá fue una experiencia maravillosa, realmente excelente. La gente es muy amables, muy honestas, en fin, muy trabajadoras. Gente que trabaja el campo y la tierra como él y su esposa, doña Ginette Tulcán, o la patrona como le dice, que conoció cuando hacía el rural en el Huila. Él era médico allá, vivíamos como a una cuadra, el centro de salud quedaba como a una cuadra de mi casa. Entonces, ¿Y usted vio a ese doctor con ojos azules? Yo tan vanidosa, pero fue él el que me vio. Ah. Se casaron, tuvieron 2 hijos y juntos crearon esta reserva natural. Don Roberto, cuando uno se sienta a hablar con usted, parece más hablando con un biólogo que con un médico. ¿Cree usted que se equivocó de carrera? No, lo que pasa es que, como decía mi abuela, el que anda entre la miel algo se le prende. Por estar sumergido en el agua, se murió. Exceso de agua. Y fue gracias a su abuela, doña Rosalía, que don Roberto le agarró el gustico a sembrar matas y a poner semillas en la tierra. Y está que es un cróton. Cuando mi papá y mi mamá se fueron para una finca que han comprado cerca de Costa Rica, mi abuela dijo, él se queda aquí. Y pues ahí me dejaron, ahí me quedé. Y con ella estuve hasta que ella falleció. ¿Y qué hacía su abuela que a usted tanto le llamó la atención? Mi abuela sembraba muchas matas. Yo creo que la labranza que ella tenía en la finca Costa Rica era un modelo de biodiversidad. De botas sin pantalón, doña Rosalía iba de finca en finca buscando cogollos, plántulas o semillas. Un ejemplo que don Roberto replicó al pie de la letra. Cuando iba a un sitio y veía una mata que ella no la tenía, preguntaba, ¿de esto qué crece? ¿Semillas o un piecito? En fin. Pues le decían, ¿y por qué no me regalan un piecito o unas semillas? Y de esa manera, pues, tenía realmente una biodiversidad grande, ¿no? Y mientras en Colombia, según el Ministerio de Ambiente, se han deforestado en los últimos 20 años más de 3 millones de hectáreas de bosque, el doctor Chavarro decidió buscar un terreno para sembrarlo y hacer su casa de descanso.
2 somos hijos de personas que se criaron en el campo. Entonces traemos como ese compromiso y ese cariño por el campo. Y cuando él terminaba turno y cuando yo salía de la universidad y quedarnos en la casa como muy encerrados, entonces él dijo, vamos a buscar un sitio como el que tenía mi abuela. Y se les metió en la cabeza la idea de comprar una finca cerca a Tunja y replicar las enseñanzas de su abuela. El doctor trabajaba como especialista y doña Ginette como enfermera. Este de acá es un malvavisco. Es una planta de la familia de las malváceas. Fue en 1982 cuando se enamoraron de una montaña alejada de la carretera, con uno que otro árbol que parecía un buen sitio para descansar y alejarse de la rutina diaria. Sin embargo, lejos estaban de saber lo deteriorada que estaba esa tierra. Sí, es decir, es llena de problemas. Puede servir, pero es llena de problemas. Allá en la ladera tiene que sembrar árboles. Eso sirve es para bosque, no sirve de potrero. Entonces, en la parte de abajo tiene que hacer zanjas para que haya drenajes, para que disminuya un poco la humedad. En fin, puso todos los inconvenientes que esto tenía. Yo le dije, no, pues es que la compra ya se hizo. Y lo que necesitamos es saber qué podemos sembrar. Preguntó a especialistas, agrónomos y biólogos que pensaban que a don Roberto lo habían tumbado y que esa tierra no era más que un peladero rocoso. Si por ejemplo uno fuera a calificar esta tierra de 1 a 10 como usted la encontró. Sí, yo creo que a nivel de la ladera, pues 1, máximo 2. Y en la parte de aquí de abajo, pongámosle, pues aquí había tierra, pero era muy arcillosa. Entonces, yo creo que por ahí un 5 o un 6, en el término medio. El plan de sembrar se les volvió paseo de fin de semana. Familia, hermanos, cuñados y amigos le siguieron el cuento al doctor Chavarro. El apoyo ha sido permanente y en su época de estudiante, cuando estaban los días libres, los fines de semana, en fin, aquí llegábamos. Yo procuraba venir todos los días, pero ella igualmente cada vez que podía venía para acá. Nunca le pusimos pero, sino era pensando en qué íbamos a hacer al siguiente fin de semana, qué árboles se iban a traer, cómo nos íbamos a organizar. Y yo creo que pasaron como unos 2 años antes de que edificáramos la casa y ya la cosa pues fue cambiando porque ya nos podíamos quedar. Pero no pensamos en la comodidad, sino en la tranquilidad que vivíamos como cuando nos veníamos todos acá y era como una unión de familia. Las fotos de la familia no tienen paseos ni fiestas. Todas son de la reserva, del proceso, del antes y el después, de la gente trabajando, los árboles creciendo y los cultivos de cientos y cientos de plantas que iban llegando. Y sin pensarlo mucho, ese peladero pasó de ser esto a esto. Salimos muy temprano con el doctor Chavarro a caminar. Es época de lluvia y es mejor hacerlo antes de que llegue el aguacero. Viste de azul, botas y sombrero. El ambiente se siente húmedo, se respira vida y se escuchan toda clase de sonidos de aves e insectos. Apenas saliendo de la casa, el bosque nos atrapa y nos envuelve. Nos sentimos diminutos. Parece increíble que hace 41 años nada de esto existía. Y por ejemplo, ¿de qué tamaño llegó este árbol acá? De 25 centímetros. ¿Así pequeñito? Sí, pequeño. Caminamos en medio de una pinera con árboles que fácilmente pueden alcanzar los 30 metros de alto y bordeamos pequeños lagos donde nadan patos silvestres. El doctor Chavarro menciona especies en términos científicos y habla con orgullo de sus palmas, del caucho, las bromelias, el cordoncillo, el cedro, los guayacanes, los yarumos. Se podría decir, sin exagerar, que hay por lo menos una planta nativa sembrada en esta montaña. ¿Estas qué plantas qué son? Esto es un guamo. En esos bosques de pino hemos introducido después especies nativas. La gente dice que debajo de los pinos no crece nada, que los pinos acidifican el suelo, que resecan la tierra, que hay peligro de incendios por las resinas que los pinos producen. En fin, yo creo que son una cantidad de exageraciones. No contento con reforestar y darle vida a su tierra, empezó a buscar, como lo hacía su abuela, especies de plantas por todo el país. Se armó de una vieja camioneta Ford 150 y empezó a trazar rutas, a indagar dónde habían especies que le sirvieran para su bosque. Preguntaba en viveros, en reservas, a conocidos y recomendados. Empezó a sumar kilómetros y especies a su jardín.
Por ejemplo, él dice que quiere tener muchas especies de palma y efectivamente no me pregunte a mí cuántas tiene porque yo sé que hay varias, pero una de ellas se encontraba en la Sierra Nevada en San Lorenzo, en Santa Marta, y nos fuimos. Y le decía, Y él, su merced, vámonos nos vamos. para la sierra. Sí, ¿Y usted qué le decía? nos vamos, Nos vamos. nos vamos. Sí. Y luego llevaron flores y llegaron los colibríes que zumban mientras se alimentan en los bebederos de la casa. Uno de ellos, el huésped más ilustre y reconocido de la reserva, el Inca Negro, o príncipe de Arcabuco, que se volvió tan famoso que hasta tiene su propia postal. ¿Y qué característica tiene ese colibrí? Ese colibrí tiene un pico largo, casi como 3 centímetros. Es un colibrí que se ve negro, pero no es negro. Tiene ciertas coloraciones azules y café, pero por la incidencia de la luz se puede ver negro. Tiene unos parches blancos a la orilla del cuello, tiene en los hombros unas manchas azules y en el cuello otras manchas azules. La mancha azul del cuello se ve por la mañana, por la tarde es amarilla, porque es un polinizador por excelencia. ¿Estos pequeñitos qué son, don Roberto? Esos son Quetocercus. Esto de sembrar un bosque, en fin, requiere eso, no solamente la voluntad de hacerlo, sino de insistir, de persistir, porque, como le digo, los enemigos de esa vegetación que va a empezar a crecer son muchos. Hay que tener biodiversidad, hay que tener lombrices, moscos, en fin, tampoco hay. A propósito, cuando aparecen muchos moscos en el ambiente, uno puede poner cajones de murciélagos y ellos pueden llegar a los cajones a descansar. Y después de que descansan, buscan su alimento y se regresan nuevamente. Hay que aprovechar su visita porque son muy importantes pues, para la conservación. Son las 10 de la noche y acompaño a don Roberto y a su esposa en su nueva obsesión, las polillas. Con un café en la mano y la cámara en la otra, el doctor y su esposa prenden una luz ultravioleta y esperan pacientes a que lleguen y posen frente a su lente. Mal contadas ya suman más de 2000 fotografías con diferentes especies de insectos. El tiempo como que uno no se da cuenta qué pasa. Yo no me doy cuenta que aquí se han pasado más de 40 años, que los hijos nuestros han crecido aquí, que ya tenemos nietos. Como que no nos damos cuenta, pero sí lo hemos disfrutado todo el tiempo a pesar de las adversidades, porque sí, el invierno, los veranos, esos tan fuertes, las heladas han hecho muchos daños. Todo lo que usted está viendo ahora ha sido producto de lo que se sembró. Don Roberto, ¿y por qué hacer todo esto, finalmente? La idea empezó tratando de imitar a mi abuela. Su amor pues, por la vegetación, por la biodiversidad. En alguna medida, esto es un homenaje a mi abuela. ¿Y usted cree que, como dicen o le dijo alguna vez a alguien, el doctor Roberto Chavarro tiene algo de loco? No, está bien. Es una locura que hay otros que dicen, ojalá que hubiera hartos locos así, porque habría seguramente más sitios recuperados, más sitios conservados, de manera que son locuras que son útiles. Y como dice el doctor Chavarro, el mundo sería un lugar mejor si la locura fuera contagiosa. La Reserva Natural del Dr. Chavarro y familia tiene las puertas abiertas todos los días para los que quieran tener la experiencia de caminar en medio de un bosque lleno de vida. Es que con bosques sí hay paraíso. Sí. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.